Esta es la historia real de El extraño ser de Mar del Plata, última parte. El turco lo vio al ser en la Villa Santa Paula, aunque por suerte no lo podía recordar. Yo, sin embargo, lo vi a través de una persiana. Luego también lo pude encontrar en la Laguna de los Padres, cargando al niño que buscaban supuestamente ahogado y metiéndolo en una Traffic gris plata con el logo de la Villa Santa Paula. El ratón, viejo bibliófilo, investigó para mí y logró investigar y deducir que este ser antropomorfo con dejos de reptil y de pez habría venido en un barco negrero repleto de esclavos desde África, que encalló entre Punta Iglesias y Cabo Corrientes, que les ofrecían sacrificios humanos para que ni la laguna ni el mar nunca los tapase a todos. Cuando corté el teléfono con el ratón, me tiré en el sillón de casa a pensar cuál sería la siguiente movida. No podía, claro, pretender que en el sitio de noticias donde trabajaba publicaran semejante locura. ¿Acaso creerían que un ser semejante en un aspecto a los reptilianos de los conspiranoicos o a los invasores de B invasión extraterrestre andaba por Mar del Plata oculto en camionetas, la Villa Santa Paula y la Laguna de los Padres, siendo venerado aún, no ya por aquellos reducidos a la esclavitud o a los checheet, sino que por personas que no distinguiríamos de cualquier otra en las calles marplatenses y que además todavía se le hacían sacrificios humanos de niños o en su defecto adultos? No, definitivamente no. Nadie en su sano juicio, y en mi sano juicio tampoco lo intenté. Solo algo de cerveza me aliviaría el incesable caudal de pensamientos que arreciaban mi mente. Como si fuese telepatía, Vicky me envió un mensaje al celular y arreglamos para ir a un bar a tomar una cerveza. Sugerí juntarnos en Bluff, ya que me quedaba cerca. Una hora después, estábamos en el patio delantero bebiendo y hablando sobre la posible extinción de los rolingas y por qué, para mí injustamente, Greenpeace no hacía nada al respecto. Estábamos en una mesa larga que da sobre Falucho, en el patio delantero. Aunque la charla divagaba con cierta gracia, no podía dejar de mirar lo que había detrás de Vicky. Junto a la pared que da al edificio contiguo hay una fuente, y desde esa misma pared, aparentemente antes de ahí, brotaba agua. Un rostro verde hecho en cerámica estaba fijado. Ese rostro verde, cuasi reptil, era casi una réplica de aquel ser de la laguna. Traté, creo que con éxito, que mi turbación no se mostrara. No quería que me tomase por loco. Cuando volví a casa, seguía con el mismo pensamiento recurrente sobre qué hacer con toda esta problemática, pero con el aditivo de una leve ebriedad. Lo llamé a la casa al ratón. Él estaba hecho a la antigua y se negaba a usar celulares, para concertar una reunión y saber más sobre todo esto y así obrar en consecuencia. Un hombre preparado siempre actúa más juiciosamente. Él me prometió mostrarme unos documentos de los curas de la reducción jesuítica donde hablaban de aquel repugnante y asesino ser, pero que me llamaría al otro día para fijarse en qué horario podría hacerse un hueco en el trabajo. Hacia las 14 del otro día el ratón me llamó desde un locutorio. Me dijo que inexplicablemente su teléfono estaba ligado y se oía un sonido gutural y chasqueante. Me citó en Parque Camet y me dijo que encontró algo que me iba a interesar. Fui y lo encontré donde habíamos quedado, donde el arroyo La Tapera desemboca en el mar. El ratón sacó del morral fotocopias de libros y documentos bastante antiguos. Mientras me los mostraba, me iba adelantando a lo que había llegado. Allí decía que los jesuitas que estaban en la laguna, que por ello llamarían de los Padres, hablaban sobre una idolatría de los indios checheet, según la cual adoraban a un ser de aspecto reptil que habitaba las aguas, tanto dulce como marítimas, que iba y venía del mar hacia la misma laguna desde el arroyo La Tapera,
que temían que se destruyera todo con una gigantesca inundación mundial si se los mataba. Otro documento jesuita hablaba de otro mito que el ratón vinculó al del bien peinado. Sospechaban estos curas que tal vez podría tener una vinculación con el ser que adoraban los Chechehet, ya que, en concordancia con ese mito, enviaron a la desembocadura del arroyo a uno de sus hombres más valientes a buscar el supuesto oro que este ser guardaba en la desembocadura de la tapera, pero que jamás volvió. En otro de los textos, uno de los jesuitas españoles hablaba del hombre pez de Liérganes, un hombre que se internó en las aguas y cuando lo volvieron a ver, estaba convertido en un ser anfibio. Me contó que el mito de la inundación global es de los más repetidos por diferentes culturas, al igual que los seres vampíricos y los cambiantes, y que el filósofo idealista alemán Ernst Quadrer decía que cuando un mito es tan recurrido en tantas partes, quiere decir dos cosas: que explica un miedo atávico y que detrás hay algo de verdad escondida. El ratón siguió sacando papeles y blandiendo uno, me mostró otros documentos que señalaban que algunos de los viejos fundadores de la ciudad también adoraban al ser, que también ellos le ofrecían los sacrificios humanos que anteriormente le brindaban los indígenas. Lo noté nervioso al ratón, y cuando le pregunté si le pasaba algo, me dijo que solamente necesitaba hacer sus necesidades. Se alejó y se ubicó, creo, detrás de unos arbustos. Fue la última vez que lo vi con vida al ratón. Lo empecé a buscar, y cuando lo encontré, por Dios, jamás hubiera querido haberlo encontrado así. Estaba evidentemente muerto. Allí donde el arroyo desemboca en el mar, completamente destrozado, como aquel profesor de historia al comienzo de mi narración. Volví corriendo desesperado a la camioneta para llamar al 911, pero la mano apenas me respondía y se me cayó el celular. Cuando lo pude agarrar de nuevo e iba a marcar el número de emergencias, vi de nuevo a aquella camioneta gris con la sigla BSP que me había encontrado en la Laguna de los Padres, y al ya casi omnipresente ser ingresando por la culata. Esta vez no se me iban a escapar. La seguí por la costa, iba para el puerto, donde se metió en la reserva. Entró por el costado del predio de Aldo Civi. Otro ser más ingresó. La camioneta retomó su camino al sur y llegó a las lagunas de Punta Mogotes. No podía creer que otro ser más ingresaba por la misma puerta que habían entrado los otros dos. Tomó de nuevo la avenida y fue hacia el norte. El recorrido terminó en Garay y La Madrid, donde está la Villa Santa Paula. Me quedé a una distancia prudencial para poder observar todo. Los tres seres fueron sacados de la camioneta y metidos en la casa en camillas tapadas por sábanas, como aquellas que hay en las morgues. Ahí cometí el primer gran error. Fui desesperado a la redacción del sitio de noticias donde trabajaba. Quise publicar la nota, pero me dijeron que jamás publicarían esa demencia. En otras palabras, me sacaron cagando. Llamé a Juan Pedro Volta, un contacto que me pasó un colega uruguayo. Según me dijo, laburaba de detective y había sido un inusual cana honesto. Pero con su cara de pocos amigos, me echó casi a las patadas. Estaba deshecho. El ratón había muerto. Toda esa demencia era cierta, y fui testigo de cosas que jamás pensé ni quise cruzarme en mi vida. Entonces, cometí mi segundo gran error. Decidí ir a hacer una denuncia al juzgado. Me terminaron declarando insano. Me internaron 11 meses, argumentando que estaba psicótico, pero a pesar de que mi historia les era enteramente irracional, una mera concatenación de un delirante con paranoia, ni los psiquiatras ni los psicólogos daban con ninguna medicación para mi tratamiento. Terminaron decidiendo que quizás fue producto de algún brote momentáneo, pero que no registraba ninguna enfermedad mental a mediano plazo. 11 meses de mi vida perdí allí adentro. Esta carta abierta es para que se sepa la verdad, para que se sepa que nada es lo que parece y que hay algo más allá de lo que vemos, que hay poderes más allá de los que percibimos. El horror camina entre nosotros. El horror está en donde menos podemos esperarlo. El horror está allí afuera. El horror está aquí también. El horror existe y prácticamente nadie
hace nada por liquidarlo. Esta historia es ficción. Los hechos, lugares y personajes son producto de la imaginación. Esto no ocurrió en Mar del Plata. Sin embargo, el autor de esta historia asegura que solo cambió el sitio y el contexto, pero que ese extraño ser sí existe y tiene un extraño poder, el de materializarse cuando uno siente un miedo extremo. Que tengas buenas noches.